Bienvenidos de nuevo a mi canal, su refugio favorito para chismecito jugoso, salseo candente y drama de telenovelas digno de una reina del melodrama. Y vaya que hoy tenemos un banquete de todo esto. Yo soy tu nombre y estoy absolutamente eufórica de tenerlos por aquí una vez más, listos para sumergirnos en las profundidades de la farándula turca. Agárrense fuerte a sus asientos, porque hoy vamos a desentrañar un tema que ha estado sacudiendo los cimientos de las redes sociales y provocando intensos debates entre los fans, Can Yaman y su supuesta explosión de furia contra Demet Özdemir y algunas de sus exparejas. Sí, mis bellezas, lo leyeron bien. Al parecer, nuestro adorado galán turco con su irresistible encanto y mirada penetrante, ha estado en el ojo del huracán de la polémica, y como las comadres chismosas y perspicaces que somos, vamos a desmenuzar cada detalle de este enmarañado embrollo. Pero antes de que nos lancemos de cabeza al torbellino del drama, quiero recordarles, con el cariño de siempre, que si son nuevos por aquí no duden ni un segundo en suscribirse al canal. Y lo más importante, activen esa campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo de chisme jugoso y análisis a fondo que les traigo. Ya saben, aquí siempre tenemos el mejor salseo fresquito, recién salido del horno, y disecciones exhaustivas de todo lo que acontece en el fascinante y a veces turbio mundo del espectáculo. Y si ya son parte de esta maravillosa familia, mil gracias, 1.000.000 de gracias por su apoyo incondicional. Sus likes, comentarios llenos de ingenio y compartidos entusiastas son el combustible que impulsa este canal y lo hace crecer cada día más. Son mi inspiración. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano, que el chisme nos llama. ¿Qué está sucediendo exactamente con Can Yaman? Últimamente han proliferado rumores y noticias sobre una supuesta reacción airada y explosiva de Can hacia Demet Özdemir, su excompañera de reparto en la aclamadísima y exitosísima serie Erkencikus, Pájaro Soñador, y también, la intriga hacia algunas de sus exparejas. La verdad es que la situación es un tanto confusa, un verdadero laberinto de dimes y diretes, y es crucial analizarla con sumo cuidado, como si estuviéramos descifrando un antiguo jeroglífico, para evitar caer en especulaciones sin fundamento que solo alimenten el fuego de la polémica. Para entender mejor todo este embrollo, este drama digno de una telenovela de horario estelar, tenemos que sumergirnos en los recuerdos y reconstruir, aunque sea brevemente, la historia entre Can y Demet. Durante la emisión de Erkencikus, la química innegable entre ellos era palpable, casi se podía tocar en el aire, tanto en la pantalla como fuera de ella. Los fans, embelesados por su encanto y su conexión evidente, se enamoraron perdidamente de su relación y soñaban con que esa magia se materializara en la vida real. Y por un tiempo parece que ese sueño colectivo se hizo realidad, al menos parcialmente. Surgieron rumores de un romance apasionado, fotos juntos que desataron la histeria, gestos cariñosos que provocaron suspiros y todo apuntaba a que Can y Demet eran, sin duda, la pareja del momento, la pareja que todos querían ser. Sin embargo, la relación, misteriosamente, nunca se confirmó oficialmente, dejando a los fans con la miel en los labios. Y después de un tiempo, como si un guionista cruel hubiera escrito un giro inesperado en la trama, ambos tomaron caminos separados, dejando atrás un rastro de interrogantes y corazones rotos. A partir de ese punto crucial, comenzaron a surgir rumores persistentes sobre una posible mala relación entre ellos, una enemistad secreta que se escondía tras las sonrisas públicas. Algunos susurraban que la ruptura había sido tensa y dolorosa, marcada por reproches y resentimientos. Otros afirmaban que simplemente habían perdido el contacto, que la llama se había extinguido lentamente con el paso del tiempo. Lo cierto es que desde entonces no se les ha visto juntos públicamente y ambos han evitado con maestría hablar el uno del otro en entrevistas, como si estuvieran siguiendo un estricto protocolo para evitar desatar una nueva tormenta mediática. Ahora bien, mis queridas comadres, ¿de dónde proviene esta explosión, de la que se habla, este estallido de furia que ha capturado la atención de todos? Bueno, al parecer, todo se originó a partir de una serie de comentarios sutiles y acciones ambiguas que Can ha realizado en las redes sociales, ese campo de batalla donde se libran las guerras del espectáculo, y en algunas entrevistas cuidadosamente seleccionadas. No ha habido una declaración directa y explícita de Can Yaman atacando frontalmente a Demet, pero sí algunos comentarios que han sido interpretados como indirectas venenosas o críticas veladas, como si estuviera lanzando dardos envenenados desde la distancia. Por ejemplo, en una entrevista reciente, Can habló con énfasis sobre la importancia crucial de la profesionalidad en el ámbito laboral y de la necesidad imperiosa de no mezclar la vida personal con la profesional. Algunos, con su agudo sentido de la observación,
interpretaron estas declaraciones como una crítica mordaz a Demet, insinuando que ella no había sabido separar ambos aspectos durante la intensa y extenuante grabación de Erkencicus, lo que habría afectado el buen desarrollo de la producción. Además, Khan ha estado sorprendentemente activo en las redes sociales, interactuando con sus fieles fans y respondiendo a comentarios sobre su relación pasada con Demet. Si bien no ha dicho nada explícitamente negativo, como si estuviera caminando sobre una cuerda floja, algunos de sus likes y respuestas ambiguas han sido interpretados como un apoyo tácito a comentarios críticos hacia Demet. Por ejemplo, algunos fans, con su fervor característico, han criticado duramente a Demet por sus elecciones en la vida amorosa después de Khan, y Khan ha llegado a dar like a algunos de estos comentarios, un gesto que no ha pasado desapercibido. Esto, por supuesto, ha alimentado aún más los rumores de una posible mala relación entre ellos, un fuego que se aviva con cada chispa. Pero, ojo, mis amores, que tener extrema precaución con las interpretaciones, con las conclusiones apresuradas. En el mundo del espectáculo, ese universo paralelo donde la realidad se mezcla con la fantasía, las cosas nunca son lo que parecen a simple vista. A veces las declaraciones se sacan de contexto con malicia, los rumores se inflan y se exageran hasta límites insospechados, y las acciones más inocentes se malinterpretan deliberadamente. Podría ser que Khan simplemente esté intentando proteger su imagen pública, esa fachada cuidadosamente construida, y desvincularse de un pasado que ya no le interesa, que prefiere dejar atrás para seguir adelante con su vida. O podría ser también que realmente haya una mala relación entre ellos, una enemistad silenciosa que se gestó tras bambalinas, pero que ambos estén evitando exponerla públicamente para no alimentar aún más el circo mediático. ¿Y qué pasa con las exparejas de Khan? Aquí la trama se complica aún más. Aquí la cosa se pone aún más intrigante, como si estuviéramos entrando en un territorio desconocido y peligroso. Al parecer, Khan también ha tenido algunos roces, algunos desencuentros incómodos, con algunas de sus exparejas, aunque la información es aún más difusa, más fragmentaria y menos confirmada que el supuesto conflicto con Demet. Se habla de celos enfermizos, rencores persistentes y reproches amargos, pero la verdad es que no hay pruebas concretas de nada, solo rumores que circulan como fantasmas en la noche. Lo que sí es una realidad innegable es que Khan Yaman ha tenido una vida amorosa bastante agitada, un torbellino de emociones y relaciones, y que ha estado relacionado sentimentalmente con varias mujeres famosas, actrices, modelos y presentadoras de televisión. Algunas de estas relaciones terminaron de forma amistosa, dejando un recuerdo agradable. Otras, lamentablemente, no tanto, dejando cicatrices emocionales y un sabor amargo en la boca. Por ejemplo, se ha hablado mucho, se ha escrito ríos de tinta, sobre su relación con Diletta Leotta, la famosa y carismática presentadora italiana. Su romance fue extremadamente mediático, un verdadero espectáculo público, y estuvo lleno de altibajos, de momentos de pasión desbordante y de crisis profundas. Al final, la relación terminó abruptamente de forma inesperada, y ambos han evitado hablar del tema públicamente, como si estuvieran protegiendo un secreto oscuro. Sin embargo, algunos medios italianos, ávidos de escándalos, han publicado rumores persistentes sobre una posible mala relación entre ellos y sobre reproches mutuos, acusaciones veladas que han envenenado aún más el ambiente. También se ha mencionado a otras exparejas de Khan, como Bestem Suozdemir, con quien mantuvo una relación sentimental hace algunos años. Se dice que la ruptura fue tensa, marcada por discusiones acaloradas y resentimientos persistentes, y que ambos han evitado coincidir en eventos públicos desde entonces, como si estuvieran huyendo el uno del otro. Pero, de nuevo, la información es fragmentaria, incompleta y no hay confirmación oficial de nada, solo especulaciones que se alimentan de la curiosidad del público. En definitiva, mis queridas amigas, la situación es un tanto confusa, un verdadero laberinto de rumores y especulaciones. No podemos afirmar con certeza absoluta que Khan Yaman haya explotado contra Demet Özdemir y sus exparejas, que haya desatado su furia contra ellas. Lo que sí podemos decir con seguridad es que ha habido una serie de comentarios sutiles y acciones ambiguas que han sido interpretados como indirectas venenosas o críticas veladas, y que esto ha alimentado los rumores de una posible mala relación entre ellos, un fuego que se aviva con cada chispa. Lo importante y lo esencial es recordar que en el mundo del espectáculo, ese universo de luces y sombras, la verdad siempre es difícil de discernir, como encontrar una aguja en un pajar. Las relaciones personales son complejas, multifacéticas y están sujetas a muchos factores externos, como la implacable presión mediática, la fama desmesurada y los intereses profesionales, que a menudo chocan entre sí.
Podría ser que Khan simplemente esté intentando proteger su imagen pública y seguir adelante con su vida, dejando atrás un pasado que ya no le pertenece. O podría ser que realmente haya una mala relación entre él y Demet y algunas de sus exparejas, una enemistad silenciosa que se gestó tras bambalinas. La verdad absoluta, solo ellos la conocen, solo ellos saben lo que realmente sucedió. En mi humilde opinión, lo mejor que podemos hacer, mis amores, es no dejarnos llevar por los rumores y las especulaciones sin fundamento, por el sensacionalismo barato. En lugar de juzgar y criticar, deberíamos centrarnos en apreciar el talento innegable de Can Yaman y de Method Demir como actores, su capacidad para cautivarnos con sus interpretaciones y hacernos soñar con sus personajes. Ambos han demostrado ser profesionales dedicados y exitosos en sus carreras, y eso es lo que realmente importa, lo que debemos valorar por encima de todo. Y hablando de talento, Can Yaman está trabajando arduamente en nuevos proyectos, incluyendo la esperadísima serie El Turco, producida por la prestigiosa plataforma Disney+. Esta serie promete ser un éxito rotundo y seguramente dará mucho de qué hablar en los próximos meses. Method Demir, por su parte, también está enfocada en su carrera y ha participado en varias películas y series de televisión, demostrando su versatilidad y su capacidad para asumir diferentes roles. Ambos siguen siendo dos de las estrellas turcas más populares y exitosas del momento, íconos de la televisión que cautivan a millones de fans en todo el mundo. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo este embrollo, de este drama digno de una telenovela turca? Pues que el drama nunca falta en el mundo del espectáculo, que siempre habrá rumores, especulaciones y controversias para alimentar la curiosidad del público. Y que las relaciones personales de los famosos, sus amores y desamores, siempre serán objeto de escrutinio y de especulación, como si sus vidas fueran un libro abierto para el entretenimiento de todos. Lo importante es no dejarnos llevar por los rumores y centrarnos en apreciar el talento y el trabajo de estos artistas, en disfrutar de sus interpretaciones y en admirar su dedicación a sus carreras. Y ahora sí, mis amores, hemos llegado al final de este vídeo, al punto culminante de este análisis profundo y exhaustivo. Espero que les haya gustado este chismecito jugoso a fondo sobre Can Yaman, Method Demir y sus exparejas. Recuerden que aquí siempre les traigo el mejor salseo y análisis del mundo del espectáculo, con la dosis justa de humor y perspicacia. Antes de despedirme, quiero agradecerles de corazón por haber visto este vídeo hasta el final, por haber dedicado su tiempo a escuchar mis reflexiones. Su apoyo incondicional significa mucho para mí, y es lo que me motiva a seguir creando contenido para ustedes, a seguir investigando y analizando los entresijos del mundo del espectáculo. Ahora, quiero saber su opinión, quiero escuchar sus voces. ¿Qué piensan de todo este drama, de este torbellino de rumores y especulaciones? ¿Creen que Can Yaman realmente ha explotado contra Method Demir y sus exparejas, que ha desatado su furia contra ellas? Déjenme sus comentarios abajo, quiero leer todas sus opiniones, todas sus reflexiones. No se corten, comadres, que aquí estamos para chismear y analizar juntas. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, si disfrutaron de este análisis profundo y exhaustivo. Compartan este vídeo con sus amigos para que también se enteren del chisme, para que también puedan opinar y debatir sobre este tema candente. Y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho, no se pierdan ni un solo vídeo de chisme jugoso y análisis a fondo. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Recuerden que aquí siempre tenemos el mejor salseo y análisis del mundo del espectáculo, con la dosis justa de humor y perspicacia. Muchas gracias por todo su apoyo, mis amores. Los quiero un montón y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Sigan chismeando y disfrutando del mundo del espectáculo.